Y las embarcaciones, si tú quieres, por ejemplo, yo ya lo he contado antes, pero si te parece un poco de explicar qué tipo de embarcaciones podríamos hacer el seguro de Allianz Embarcaciones de Recreo. Bueno, a ver, os comento, y Simo, ya sabes, interviene cuando quieras. Sí, cómo no, gracias. El seguro de embarcaciones de recreo, como su propio nombre indica, se refiere a embarcaciones para disfrutar. Estamos hablando pues de lo que aquí, por ejemplo, en San Sebastián o en Guipúzcoa, o yo creo que en otras partes también, pues el típico bote de madera de remos, pues que vayáis a Madrid o pues sabes que podéis alquilar un botecito de estos y tal, ¿no? Y pues todo tipo de embarcaciones, un velero, un yatecito, por ejemplo, una motora, un catamarán, también pueden ser embarcaciones deportivas, más deportivas, y este tipo de embarcaciones, incluso una motonáutica, este tipo de cosas, una zodia, que llamamos nosotros, que es una lancha neumática con un motor. Muy bien. Y hay que distinguirlo hablábamos con Simo esta semana, de lo que sería un barco, pues puede ser un barco mercante, un barco pesquero, que eso es otro tipo de embarcación y tiene otro tipo de seguro. Es el seguro de cascos. El seguro de cascos, correcto. Entonces, estos seguros ya van por el ramo, que nosotros llamamos, el ramo es el tipo, la tipología de seguro, de transporte, siempre. Tienen su origen en el transporte. Aunque tienen una serie de coberturas que ahora os vamos a comentar, pero están fundamentados. Simo habrá hablado de las cláusulas inglesas, supongo. Sí, un poco por encima. Eso es, las cláusulas inglesas, su origen son originarias del transporte de mercancías. Cuando tú aseguras un camión, otro tipo de vehículo, que puede ser incluso un avión, o un ferrocarril, un tren que transporta mercancías, se pueden contratar las cláusulas inglesas. Y en el seguro de las embarcaciones también. Entonces, si quieres, te dejo un poquito, Simo, y cuenta. Bueno, sigue pues, tú contando algo sobre el seguro de embarcaciones de recreo y coberturas, lo que quieras. Vamos siguiendo el hilo. Bueno, pues ahora, un poco por encima, también he explicado que cuando lo que aseguramos es aparte de lo que es el casco de la embarcación, también podemos asegurar los motores, el velamen, lo que son los accesorios que pueda llevar, también objetos personales, que me refiero que es un seguro muy personalizado. Sí, es un seguro muy personalizado y que puede llegar a ser muy, muy, muy completo. Como bien dice Simón, el objeto principal es asegurar la embarcación por diversos riesgos, pero tiene toda esa gama o coberturas que podemos ir eligiendo dependiendo de la modalidad de seguro que elijamos o que contratemos, que hasta incluso podemos asegurar nuestros objetos personales dentro del barco. Y accesorios, imaginaros un barquito, un yatecito, pues, o un velero. Los que habéis estado o conocéis los veleros, pues tienen un frigorífico, tienen una cocina, tienen electrodomésticos, tienen una radio, tienen una serie de cosas, lo que decía Simo, más propias de la navegación, lo que es un compás, y esos son accesorios que se pueden asegurar. Y también los accesorios personales de las personas. Sí, un teléfono, un reloj. Un reloj. Eso, nuestra póliza en Allianz permite asegurar todos estos objetos, ¿no? Y bienes. Muy bien. Y lo que también he explicado era un poco lo que tenemos en cuenta para hacer una tarificación. Vale. En principio, les he explicado que se tiene que tener en cuenta un poco, primero, dónde va a navegar. Si es por ejemplo, pantanos, en zonas interiores aguas interiores, o si es también zona marítima. Correcto. Y habitualmente nosotros hacemos un seguro, pues costas, creo que no sé si son hasta 200 millas, si mal no recuerdo. Sí, hay una distancia, sí. Eso es. Y pues por las costas europeas, pues de limitación geográfica, ¿no? Pero bueno, que es para una embarcación de recreo, los límites son amplios, en eso no hay ningún problema.
Muy bien. Pues Las también les he modalidades explicado... también, decir que... Sí. Sí. Sí, continúa, Rafa. Dime, Chimo. No, que le estaba No, contando que antes quería de... decir que las modalidades Sí, se nos superponen la... Como estamos lejos, ¿eh? Cuando yo hablo, tú sí. todavía no me escuchas inmediatamente, ni yo a ti, ¿no? A veces hay Entonces nos unos segundos. pisamos. Sí. Bueno, yo lo que quería comentar solo, ahora con referencia a esto que estamos hablando, que también podemos asegurar la embarcación a nivel particular, como una embarcación de recreo, o podemos asegurar la embarcación como una embarcación que participa en competiciones. Esto también lo podemos hacer. Ujú. Muy bien. Le estaba explicando también antes que para hacer la tarificación, como te he comentado, aparte de donde hay la navegación, tenemos que tener unos datos, como es, por ejemplo, la eslora, lo que es el manga, lo que es la longitud, la anchura, para no repetir, o si tú quieres hacer un poco de introducción. Bueno, yo sé que tú lo has explicado bien, lo que es la eslora, lo que es la manga, lo que es la proa, la popa, babor, estribor, sería la longitud y la anchura. Si me permites, como tú me comentaste, lo que es la matrícula, como te da la matrícula mucha información, si nos puedes explicar a la audiencia lo que es todos los apartados, el desglose de la matrícula, la información Bien. en que, digamos, ¿qué conseguimos de información con una matrícula? Vale, deciros que ahora me viene a la cabeza, por eso os lo explico, si no luego se me olvida. La ¿Sí? matrícula, las dos, tiene dos letras, dos letras inicialmente, que corresponden al puerto donde está fondeado el barco habitualmente. Y luego tiene una serie de números, que es el número de serie, etcétera, y habitualmente tiene dos números que indican el año de matriculación de la embarcación. Porque nosotros, cuando vamos a hacer un seguro de un barco, pedimos el año de construcción del vehículo. Uy, perdón, del barco. Sí, sí, ¿no? yo también antes mencionaba vehículo en el vídeo anterior. Sí. Sí, que estamos siempre con los coches dichosos. Claro, Bueno, es más tampoco. común. Sí. Y bueno, esa información la sacamos de la matrícula. Y luego también deciros, cuando estábamos hablando del puerto donde está amarrado el barco, deciros que el seguro de responsabilidad civil para amarrar un barco en un puerto, que esté fondeado en el puerto, es obligatorio. Es decir, para poder tú, vamos a decir, entre comillas, el garaje del barco, que es un puerto, tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. Si no, es obligatorio, es un seguro obligatorio. Hay pocos seguros obligatorios. Lo estás explicando muy bien, Rafa. Hay pocos seguros obligatorios. Hay el seguro obligatorio del vehículo, seguro obligatorio de las embarcaciones, seguro obligatorio de cazadores, pescadores. Sí. Y bueno, no sé, creo que en Cataluña tenéis obligatorio la responsabilidad civil para las comunidades de propietarios, no lo sé muy bien. No es obligatorio. Es recomendable, pero creo que es obligatorio para ciertas actividades de comercios, por ejemplo, restaurantes. Yo conozco casos que se ha presentado Mossos d'Esquadra ya hace años que si no tenían un seguro que incluyera la responsabilidad civil, lo tenían que contratar. Vale. Y bueno, pues comentaros eso, que esa parte de la póliza que nosotros en nuestro seguro de Allianz le llamamos la modalidad Basic, damos la responsabilidad civil, que es obligatoria. Cuidado, solo la obligatoria, sí. Eso es. Y luego podemos ir ascendiendo. Bueno, la cobertura Basic tiene otra cobertura, ¿no, Simón? Sí, es la cobertura de la asistencia jurídica. Correcto. Y también incluye las fianzas, pero siempre que sean por una reclamación civil, vale, no penal, ¿eh? Es parecido al seguro del vehículo. Correcto. Y ahora, ya podemos seguir ahora con la ampliación, lo que querías comentar antes, que a partir de este básico, que solo hay el seguro obligatorio y lo que hemos dicho, asistencia jurídica, pues ahora tenemos la opción Premier. Eso es, nosotros le llamamos Premier y eso tiene una serie de coberturas adicionales que Simo sabrá cuáles son de memoria. Sí. Yo
De memoria ahora Te no pu- me acuerdo, pero... Te puedo hacer un poco de repaso. Sí, sí. Y si Perfecto, conviene, te lo agradezco. aporta. No, todo lo contrario. Es el equipo que decíamos que hacemos. Mira, en principio, lo que era la responsabilidad civil, como hablábamos de la obligatoria, que es un límite muy básico, y antes lo he comentado, que si una persona tiene el seguro obligatorio de cualquier cosa, como si fuera solo del coche seguro obligatorio, si llega un momento que hay una reclamación que supera esa cantidad, no te exime de decir, como yo tengo el seguro obligatorio, ya no me pueden reclamar nada. Todo lo contrario, como tú bien sabes, Claro, porque hay que me unos, pueden depende de reclamar el exceso. claro, los límites que tengas, ¿no? Dependiendo Claro. de la cuantía del siniestro. Como por ejemplo en un seguro de hogar, que ahora me desvío un poco, si tienes un seguro responsabilidad civil 300.000 euros, Sí. si te reclaman 400.000, los otros 100.000 que superan los 300.000 tienes que pagarlos tú. Así es. Pues Entonces, siguiendo, la modalidad Premier te permite asegurar ese suplemento de responsabilidad civil, ¿no? Que es la sí, y responsabilidad hay civil dos, sí, complementaria, ¿no? y hay dos opciones de contratación, hay dos capitales que se pueden añadir. Sí, Y luego, además, tenemos, aparte de la responsabilidad civil que hemos hablado de ampliarla, sí, pues tenemos también, que es muy, muy importante, como en un seguro de coche, es la reclamación de daños y el adelanto de indemnizaciones. correcto. Esto, Simo, se refiere a si hay un siniestro en el cual tenemos un contrario, por así decirlo, otra embarcación que nos hace unos daños, por ejemplo, vamos a suponer que ha habido una colisión, si la compañía tiene identificado al contrario y antes de que el contrario acepte la reclamación de la compañía, nuestra compañía, Allianz en este caso, adelanta la indemnización de reparación de los daños que nos haya causado esa otra embarcación, ¿no? Sí, y es un apartado que a mí me gusta mucho en Allianz esta garantía de adelanto de indemnizaciones, que muchas aseguradoras no lo tienen. Sí, porque de Y es, alguna forma lo que hacen es agilizar, bueno, no, de alguna forma no, de hecho lo que hacen es agilizar tu sí, indemnización cuando tú no eres el culpable, sino que has resultado perjudicado por un tercero. correcto. Bien. Sí, sí. Y luego seguimos en la Premier, también teníamos más garantías, que es la Sí. remoción de restos. Bien, la remoción de restos es una garantía. Bueno, a mí me gusta porque el mar me gusta mucho. Y la remoción de restos lo que te garantiza es el reembolso de gastos en los que incurriría el propietario de la embarcación asegurada, pues para sacar la embarcación a flote. Es decir, si la embarcación ha sufrido un siniestro, una embarrancada por una mala mar o una tempestad, se ha ido a la deriva y la embarcación se ha hundido, incluso en puerto, varala o amarrada en el puerto, los gastos que origine el poder sacar esa embarcación a flote. Que bueno, pues hay que hacer una serie de operaciones pues que son Y complicadas y costosas, ¿no? es lo que quería mencionar, que tienen un coste muy elevado. Por eso, a veces dicen, ¿para qué sirve un seguro? Y cuando no lo tienes, te das cuenta de lo que es el coste de las cosas. Eso es. Muy bien. Bueno, pues te sigo contando lo que es el paquete, el Premier. Tenemos también la opción, lo que es el reembolso, que lo hemos hablado. Hemos hablado de la remoción de los restos. Del resto, Y ahora sí. te voy a hablar, del reembolso de los gastos del remolque en mar. De la asistencia en mar. A la asistencia en mar, si tiene que hacer un rescate Sí, señor. marítimo. Correcto. Creo que sí hemos apuntado algo. Nosotros tenemos la Sí, asistencia en mar y la ventaja que tiene nuestra póliza con respecto a las pólizas del mercado es que nosotros cubrimos la asistencia en mar por cualquier causa. El remolcaje, cuando una embarcación está en el mar y por cualquier hecho accidental pues se va a la deriva, pues hay un servicio en los puertos, un servicio que puede depender del servicio marítimo o bien de la Comandancia de Marina o un servicio civil, que te remolcan la embarcación para llevarte a puerto, ¿no? O al lugar más seguro para poder salvar la embarcación y a sus pasajeros, al patrón, etcétera, ¿no?
esos gastos... Muy bien, claro, como eres muy didáctico, con mucha nitidez, realmente te felicito por tu lenguaje, porque eres muy comunicativa, ¿verdad? Te lo digo con el corazón. Muchas gracias. Y espero que la audiencia piense... Te lo agradezco también tus palabras. Entonces, bueno, sí. esos gastos, bajo presentación de la factura, por el que ha tenido que ser remolcada la embarcación, pues nosotros se los abonamos, como cuando se contrata esa cobertura. Correcto. Muy bien. Luego te continúo lo que es el paquete de garantías del Premier, que se pueden contratar individualmente. No tiene que ser el pack como en otros productos de Allianz. Y aquí podemos también contratar el reembolso, lo hemos hablado ahora, pues ahora podemos añadir los accidentes a las personas, accidentes corporales, que es como un seguro de automóvil. Sí, sí. Sí, puedes continuar, Rafa. Se puede contratar un seguro de accidentes para los pasajeros del barco, con un capital de fallecimiento y un capital de invalidez, incluso gastos médicos, farmacéuticos, para los ocupantes o pasajeros del barco por un accidente causado en el momento de la navegación. Tanto, pues no sé, una persona que se tropieza cuando va a bordo del barco, o porque ha habido un accidente, el barco ha embarrancado, se ha colisionado y como consecuencia hay unos daños personales de la gente que está dentro, o tienen que un poco peliculero, a lo mejor se tienen que tirar por la borda, ¿no? Sufren unos daños, pues eso iría cubierto por el seguro de accidentes. Muy bien. Y para finalizar, en el Premier tenemos la garantía de asistencia en tierra. La asistencia en tierra es importante, que esta garantía tiene cobertura tanto como para las personas como para la propia embarcación. La asistencia en tierra tiene también unos capitales de invalidez por accidente, etcétera, para las personas, y luego los gastos para, hay unos... Generalmente las embarcaciones hay que sacarlas del mar, pues para hacerle una serie de reparaciones, etcétera. Habitualmente pues hay que pintar, hay que pues remachar un poquito los defectos que tenga el casco, etcétera. Bueno, si esto ha sido causado por un accidente, este deterioro, vamos a decir, que no sería un deterioro normal, porque los seguros no cubren nunca el deterioro normal de las cosas por envejecimiento, sino por un hecho fortuito, accidental. Los gastos que origina saludamos a Gesgar, que nos saluda. Hola, Gesgar, ¿qué tal? Ajá, muy bien. Los gastos que origina... Sí, los saludamos. Por ejemplo, el transporte en tierra de esa embarcación, porque hay que llevarla pues a un taller marítimo a reparar, pues esos gastos están cubiertos por la asistencia en tierra, por ejemplo, que también sería pues el reembolso, eso con una factura. No, aquí creo, Rafa, si no te quiero contradecir, el servicio de asistencia en tierra es garantía directa de la aseguradora. Perdón, no es reembolso. Es un servicio que presta la compañía. Tiene que llamar a un teléfono de asistencia y nosotros le hacemos la prestación sin que tenga que adelantar el dinero el asegurado. Perfecto. Es el único que tiene el reembolso es el rescate en el mar. En el mar, vale, perfecto. Muy bien. Ahora ya cerramos el pack de la Premier y ahora vamos al Plus. Que aquí es donde hay las garantías que hablábamos, las condiciones inglesas y las condiciones españolas. Bien, las condiciones españolas en sí como tales no existen, ¿no? Serían unas condiciones pues que se derivan de una póliza contratada aquí. Pero lo que hace las cláusulas inglesas es ampliar. Es como si alguna vez, no sé si habéis oído, y si no, Simón y yo todos lo contaremos, en el seguro del hogar hay una cobertura. Monpeita se ha unido también, pues le saludamos. Hola, Monpeita. Vamos saludando, sí, Monpeita. En el seguro del hogar hay una cobertura que nosotros llamamos, que a lo mejor la gente no la conoce porque se suelen contratar en casas con un valor o... Sí, tiene que tener un valor importante, sí. Pero primas altas de coste también del seguro, son... Que llamamos el todo riesgo daño material, que es un poco que cubre todo lo que queda excluido o no se cubre en la póliza, es lo que solemos decir nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginaros en una casa un cuadro que está colgado y se rompe,
se cae y se rompe. Eso quedaría cubierto por esa cobertura, no por otra, ¿no? Pues pero tenemos que tener en cuenta, disculpa Rafa, ahora que mencionas lo del hogar, que sí. hay una franquicia de 150 euros, ¿eh? Vale. Que si se rompe un jarrón, cae al suelo, vale el jarrón 100 euros, esto no lo pagaríamos, pero si vale 1000, si se te cae una tablet al suelo o un teléfono móvil en la bañera, si vale 1000, tú pagas la franquicia y el resto la aseguradora. Pero sí, seguimos con la embarcación, lo que hablábamos. Simo hace unas puntualizaciones económicas muy acertadas. Muy acertadas. Bueno, es donde está nuestro asesoramiento, explicar el por qué a veces una persona tiene que pagar una pequeña cantidad, pero una franquicia también hace que reduzca el precio de la prima del seguro. Correcto, es una ventaja, por otro lado. Correcto, así es. Y, bueno, yo estaba hablando del seguro de todo riesgo, daño material, para enlazarlo un poquito con el tema de las cláusulas inglesas. Las cláusulas inglesas lo que nos proporciona es que todo aquello que no tenemos incluido, hay que decir que las cláusulas inglesas solo se refieren a la responsabilidad civil y a los daños materiales propios de la embarcación. Son a las únicas, los dos únicos factores en los que entran a regir estas cláusulas inglesas. Y lo que hacen es ampliar la cobertura, es decir, amplían los eventos o los acontecimientos o las cosas inesperadas por las que vamos a tener cobertura en nuestro seguro. Porque también es muy importante, perdonad, que cuando aseguramos un barco y aseguramos los daños propios, que luego os hablaremos de los daños parciales, como cuando aseguramos un vehículo a todo riesgo, si hay una pérdida total, es decir, que el siniestro ha tenido tales dimensiones que la embarcación se ha echado a perder, es lo mismo que cuando tenemos un accidente con un vehículo, que a lo que vulgarmente llamamos siniestro total. Lo que te hace la cláusula inglesa, siempre y cuando no haya cláusulas limitativas dentro de la cláusula inglesa, que puede haberlas dependiendo de la compañía, lo que te hace es que puedan indemnizarte tu vehículo, tu embarcación a valor de reposición a nuevo. Entonces eso es muy importante. Muy importante. Es una buena matización. Habitualmente lo que se hace es indemnizar a valor venal, que como sabéis el valor venal es el valor de la embarcación nueva menos teniendo en cuenta la depreciación por la antigüedad, el uso, etcétera. Pero en este caso, con cláusulas inglesas, si no hay una cláusula que limite, pues lo que te hace es indemnizarte a valor de nuevo. Pues aquí, Rafa, he explicado anteriormente que en lo que es en esta opción Plus es donde podemos asegurar los daños propios. Por ejemplo, el robo, los daños propios a valor total o parcial, que es un poco lo que has explicado hace un instante. Ajá, el robo importante. El robo tenemos... Y defectos personales también. Defectos personales, accesorios de la embarcación, que, bueno, pues el compás, la brújula, el radar, la radio, etcétera, ese tipo de objetos que, bueno, pues son objetos que tienen un valor, pues por robo, o los daños que se le haga a la embarcación por robo o intento de robo, igual que en un vehículo. Sí, sí. Pues yo qué sé, para entrar a la embarcación te fuerzan la puerta de la cabina o te rompen un cristal, ese tipo de cosas. Siempre tiene que haber una fractura, tiene que haber algo violentamente, hayan forzado algo, si no sería un hurto. Con una denuncia, correcto, muy bien, correcto. Tiene que haber daños, fuerza, las cosas, y con una denuncia, pues tendríamos cobertura por el tema de robo. Claro. Antes he mencionado, que creo que contigo no lo hemos dicho a los espectadores, es que para hacer las cláusulas inglesas la embarcación tiene que superar los 18.000 euros. Sí, hay un valor determinado para poder asegurar.